Bien, muy buenos días tengan hermanos. Vamos a continuar con nuestra enseñanza de esta mañana. Vamos a continuar la misma línea que hemos seguido estos últimos domingos. Vamos a seguir hablando acerca de tradiciones y costumbres en el mundo para analizarlas a la luz de la Escritura. Tenemos aquí el día de hoy el título de esta enseñanza. El título es En memoria de mí. Tenemos aquí el texto de segunda carta a Timoteo, del capítulo 2 y el versículo 8. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en esta carta: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Es algo que se le pedía hacer a Timoteo para continuar su trabajo, su servicio hacia Dios. Y es un buen recordatorio también para nosotros hoy en día. Hermana, acuérdese de Jesús. Vamos a servirle, acuérdese de él. Ese Jesús que fue linaje de David, ese Cristo profetizado bajo esa línea, pero también, y más importante que eso, resucitado de entre los muertos. Eso es lo que la Biblia nos insta a que nosotros recordemos mediante este pasaje bíblico, y ojalá que lo podamos hacer cada día, que recordemos a Jesús, nuestro Cristo resucitado. Entonces, en memoria de mí, es que nosotros debemos actuar cada día, ¿sí? Claramente, entre nosotros, pues tenemos esta tradición de la cual quiero que hablemos ahora, de la cual se hace un recordatorio acerca de Jesús, se hace un recordatorio acerca de Cristo. Tenemos nosotros la posibilidad de recordarle de la manera en que Dios dispone en su escritura, que vamos a ver acerca de esto. Sin embargo, también debemos de conocer que existe esta tradición en la cual podemos recordarle en su nacimiento, ¿sí? Cuando vamos hacia las épocas decembrinas, nos encontramos con una tradición que dice recordar a Cristo, que dice recordarle en su nacimiento. Y diciembre es una época en la que vemos mucho esto. Hay, como vamos a hablar ahorita, hay representaciones acerca del nacimiento de Cristo. Hay comerciales, hay música que refiere a esto, hay adornos, hay estos llamados nacimientos que se ponen afuera en los hogares. Y dado que tiene que ver mucho con Cristo o gira en torno a Cristo estas celebraciones, muchas veces nos puede parecer bueno o inocente participar de estas fiestas, ¿sí? Se han extendido a través de todo el mundo, ¿sí? No es como otras tradiciones que solamente están en ciertos países, en ciertos lugares. La verdad es que el tema de la Navidad se ha hecho mundial, está en todas partes, siempre cuando son épocas de diciembre, está en todas partes, y es por eso que es importante que nosotros analicemos, porque al final de cuentas no deja de ser una tradición, no deja de ser una fiesta, y si va a estar ahí en medio de ello, de nosotros, pues es importante que conozcamos de qué trata, cómo comienza, ¿sí? O cuáles son las consecuencias de participar también otros de esta fiesta. Recuerde que todo lo estamos viendo de acuerdo a lo que la Escritura nos habla acerca de esto. Así que vamos a abrir nuestro corazón hacia estos temas
que no nos parezcan exagerados, porque el día de hoy yo no les voy a dar mi opinión acerca de esto. Procuro nunca compartirles mi opinión sobre las cosas que hablo yo aquí. No les comparto mi opinión, sino que les digo simple y sencillamente lo que Dios dice, lo que Dios nos habla en su escritura acerca de todos estos temas. Entonces vamos a ver en un primer punto, van a ser solamente dos, en un primer punto que en memoria de Cristo podemos estar recordando su nacimiento mediante esta tradición. Dice Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Está hablando acerca de María, ¿verdad? Como se nos está relatando aquí en la escritura, aquí en Lucas, acerca de María que vinieron los días de su alumbramiento. Dio a luz a un hijo y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y se nos está relatando acerca del nacimiento, pues, de Jesús, el nacimiento de Cristo. Creo que lo tenemos muy en mente, a este niño naciendo en Belén, en un pesebre, ¿sí? En este objeto que estaba dispuesto para los animales, pero dado que no había lugar para ellos, ahí fue donde Jesús, siendo Dios, ¿sí? Siendo creador de todas las cosas, tuvo que nacer. Y claro, el nacimiento de Cristo es una cosa importante, creo que nos deja muchas enseñanzas y nos deja ver mucho de quién es aquel que tenemos por Dios, ¿sí? Porque siendo quien es, podríamos esperarnos que su nacimiento fuera algo magnífico, fuera algo demasiado asombroso, lleno de lujos, lleno de espectáculo. Y sin embargo se nos muestra un Jesús que nace en total humildad, ¿sí? Que no había lugar para él. Así que esto es lo que cada diciembre en el mundo, en la cultura popular, se busca hacer un recordatorio acerca de esto, ¿sí? Y dado que a nosotros también nos parece de alguna manera algo bonito recordar ese nacimiento de Cristo, nos enternece poner en nuestra mente ese pequeño bebé, ese pequeño Jesús naciendo en ese lugar, pues también nos puede llamar la atención ser partícipes de todo esto que se promueve en épocas decembrinas. Sin embargo, quiero hablarles un poco acerca del origen que tiene esta festividad en el mundo. Se busca recordar cada 24 y 25 de diciembre. Sabemos que 24 se hace referencia a algo que se le llama la Nochebuena, y el día 25 ya lo que es la fiesta de la Navidad, que eso precisamente significa la palabra Navidad, ¿verdad? Nacimiento, Navidad o natividad, ambas palabras significan nacimiento. En ese día las familias se reúnen con mucha alegría a pasar el tiempo juntos, a realizar una gran cena, se reciben regalos unos de otros, están los hogares rodeados de pinos, de luces, esferas y por supuesto decoraciones alusivas al nacimiento de Jesucristo. También hay villancicos, hay puestas teatrales por todos lados que buscan representar este gran evento histórico, que es motivo de felicidad en el mundo entero. Así que este tema de las Navidades, estas festividades, es alegría, es pura alegría. Es el momento del año en el que tal vez más se promueva el amor de unos a otros, ¿sí? Es una época en donde las noches brillan, las noches son bonitas porque las casas están todas adornadas de luces de muchos colores. Es una época en donde los adornos abundan, en donde las casas son bonitas para donde quieras que las veas.
están adornadas por fuera y por dentro. Es una época en la que la gente parece cambiar, parece hablar más acerca de Jesús y parece promover más estas cosas buenas. Por supuesto, además de esto, las fiestas también se prestan, bueno, pues para el baile, las posadas, ¿sí? Están dispuestas para el baile, para las borracheras, porque eso no deja de suceder. La gente le gusta mucho tomar en esas épocas, dado que es fiesta, no deja de ser una fiesta. Pues claro, lo que la gente quiere hacer es pues, tomar alcohol. Hay vicios, hay peleas, por supuesto, hay compras masivas, porque se invita mucho al consumismo, a comprar cosas para demostrarnos el amor, ¿verdad? Porque en estas épocas se vive bajo la frase de que si te ama, te compra, ¿sí? Y al fin y al cabo, bueno, todo lo que sucede pues es producto de esto, de que sigue siendo una fiesta. Entonces van a pasar las cosas que suceden en una fiesta, ¿sí? Bueno, les voy a poner también aquí, es una tradición tan común en todo el mundo y con un trasfondo tan religioso que muchas veces el cristiano se ve envuelto en esta fiesta. Le parece inocente y hasta bonito participar de ella, pues hace referencia a Jesús, al amor, a la familia, y además todos los adornos son muy bonitos. Pero hay poca reflexión acerca del impacto espiritual que se puede tener al participar acerca de ello. Digo, al fin y al cabo, es un momento en el que, por lo mismo, ¿verdad? También los trabajos dejan los días libres, las escuelas también, se sale de vacaciones. Y muchas veces la familia no se junta en todo el año, a la familia no le interesa juntarse en todo el año para muchas ocasiones. Pero ese día es un día en el que toda la familia está reunida. Entonces imagínense cuando uno como cristiano tiene mucho amor por la familia, bueno, ese es el día ideal para verlos a todos. Ese es el día en el que todos van a estar reunidos y es una oportunidad para cada uno de nosotros de poder verles, de poder estar ahí con ellos, ¿verdad? Quienes más puedan tener ese amor hacia su familia de sangre, pues ese siempre parece ser una época ideal para estar con ellos, ¿sí? Además, pues hay regalos, ¿verdad? Hay regalos, te van a dar cosas. Y también tú puedes hacer felices a otros con lo que les puedas dar. Así que, y si además por ahí van a venir un poquito de cosas de Jesús, pues qué mejor cuando se habla de esto. Claro está, y creo que todos aquí lo sabemos, todos los que estamos aquí sentados en este lugar, sabemos que no hay pasaje bíblico que ordene hacer esto, es decir, celebrar el nacimiento de Cristo. Sabemos además que ni los apóstoles, ni los cristianos, ni las iglesias del primer siglo celebraron nunca esto. Eso lo sabemos bien. Y es que esta fiesta no tiene un origen meramente religioso, no es que de pronto a la iglesia se le haya ocurrido hacerlo, sino que es una adaptación de rituales paganos que existieron en la antigüedad, ¿sí? Entonces quiero referirme a esto que vemos aquí. Hermanos, creo que lo que estoy tratando de dejarles entendido mediante esta serie de lecciones es que la Biblia nos hace mucha referencia a que tengamos cuidado con aquello de lo que participamos, ¿sí? La Escritura y Jesús hablaron mucho acerca de las tradiciones de los hombres. Creo que Dios también en el Antiguo Testamento advirtió mucho a su pueblo acerca de participar de tradiciones y costumbres que otros pueblos tenían. Y esta advertencia tan firme que hace Dios, que les hizo Dios en aquellos tiempos, no nos la deja de hacer a nosotros, ¿sí? No nos la deja de hacer a nosotros hoy en día, porque nos vamos a ver envueltos, nos vamos a ver rodeados de muchas tradiciones y costumbres que realiza el mundo, ¿sí? Y tenemos que estar atentos a ello.
Tenemos que estar atentos a esas tradiciones que hacen y que nosotros terminemos cayendo en ellas, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque fíjense cuántos somos aquí el día de hoy, ¿sí? ¿A cuántas personas usted ha invitado a que se reúnan aquí con nosotros? ¿Cuántas personas usted le ha dicho que le acompañen el domingo en la mañana a adorar a Dios? ¿Y cuántos han venido? ¿Cuántos han tenido el deseo de estar aquí con usted? A pesar de la serie de invitaciones que realizamos a que hagamos algo que sí agrada a Dios, que sí está establecido en la Escritura, que Dios lo pide, la gente no cede a esto. Pero cuando somos invitados a sus tradiciones, nosotros respondemos con un firme sí. Y estamos presentes a la primera, ¿sí? Cuando ellos nos invitan, no importa que ellos nunca reciban nuestra invitación y que nunca nos acompañen. Nosotros sí estamos bien puestos para acompañarles a ellos. Entonces sabemos que esto pues no está establecido en la Escritura y creo que eso debe darnos mucha guía a nosotros, ¿sí? Les vuelvo a repetir algo que ya les he dicho, hermanos, cuando se trate de temas de celebraciones, tradiciones religiosas, procuren alejarse de ellas. Procuren alejarse de ellas porque siempre están distorsionadas y siempre dan un mensaje equivocado de lo que como cristianos debemos enseñar a los demás. Pero quiero hablarles un poquito acerca de esto, de cómo en la antigua Roma se celebraba esta fiesta que se le llamaba la de los Saturnales o la Saturnalia. Era una fiesta dedicada al dios Saturno, ¿sí? Los romanos tenían este dios llamado Saturno, que era el dios de la fertilidad, el dios de la agricultura, el dios de la prosperidad. Y claro, estas fiestas estaban caracterizadas por borracheras, por orgías y por intercambio de regalos. Era algo muy característico de estas fiestas. Era algo que hacían, ¿sí? Se finalizaban las labores agrícolas y se visitaba, se aprovechaba para visitar a familiares y amigos. De eso se trataban estas fechas, esta celebración de los Saturnales, y eran realizadas en épocas decembrinas, más o menos en estos días. Claro, lo único que hizo la Iglesia Católica fue adaptarla, ¿sí? No es que la haya eliminado y haya buscado iniciar una nueva festividad en ese día, no. Lo único que hicieron fue adaptarla. Como lo vimos en la celebración del Día de Muertos, realmente no quitaron el paganismo, lo único que hicieron fue cambiarle el nombre, ¿sí? Ahora ya no hacían ritos hacia estos dioses aztecas, sino que ni hacia estos muertos que iban hacia este inframundo, sino que ahora era una cosa dedicada a los fieles difuntos. El nombre cambió, pero todo lo demás era exactamente lo mismo, ¿sí? Los altares, las velas, las ofrendas, todo era el mismo paganismo. Solamente buscaron cambiarle el nombre para que sonara más religioso, más bíblico. Bueno, lo mismo pasó con esta fiesta. Era una fiesta pues, en la que la gente se juntaba, familiares, amigos, se emborrachaban, se daban regalos unos a otros, de eso se trataba esta fiesta. Se ponían estos, que ahorita vamos a ver, estos árboles. Y bueno, como para la Iglesia Católica era muy difícil que ellos lo dejaran de hacer, pues lo único que hizo fue cambiarle el nombre. Ya no era una fiesta dedicada al dios Saturno, sino que era una fiesta dedicada a Jesús. Eso es todo. Pero todo seguía siendo exactamente lo mismo. Los dejaron seguir haciendo lo mismo que ya hacían, ¿sí? Pero era algo que hacían en su paganismo para darle honor al dios Saturno, ¿sí? Un dios de la prosperidad. Todos los demás símbolos y elementos se mantuvieron. Ahora, ¿por qué el nacimiento de Jesús? ¿Por qué no algún otro evento? ¿Por qué no algún otro acontecimiento donde Jesús estuvo? ¿O algún otro acontecimiento bíblico? Bueno, esto responde única y exclusivamente a que en épocas decembrinas también se celebraba
el nacimiento del sol Invictus. ¿Sí? Era otro dios romano que ellos tenían. ¿Sí? Después viene este otro dios persa, que también incluyen los romanos en su mitología, el dios Mitra. Y como se celebraba el nacimiento de estos dioses, se decía que ellos nacieron en estas épocas, en estos días. Bueno, entonces lo que hizo la Iglesia Católica fue decir, bueno, ya no se va a dar el nacimiento de Sol Invictus, sino el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Por eso. Por eso ese 25 de diciembre hace referencia al nacimiento de Jesús. No porque la Biblia diga que es algo importante para celebrar, no porque los apóstoles lo hayan hecho, no porque haya habido eh, alguna evidencia de que los cristianos celebraban el nacimiento de Cristo de alguna manera. No, todo tiene que ver con que en el paganismo se celebraba el nacimiento de un Dios y simplemente quisieron cambiarlo al nacimiento de Jesús. ¿Para qué? Bueno, pues para que a la gente que en su paganismo realizaba estas fiestas, pues no lo sintieran tan diferente. ¿Sí? Siguieran realizando su fiesta, pero no la sintieran tan diferente, puesto que se seguía tratando del nacimiento de alguien. ¿Sí? Eso es todo. Esto lo hizo el Papa Julio I, como se los pongo aquí, ¿verdad? Bueno, ¿qué son estos símbolos que nosotros vemos cuando se trata acerca de la fiesta de las Navidades? Bueno, dado que Saturno era el dios de la fertilidad, para ellos era importante tener algo que representara esa fertilidad y que eso lo atrayera. ¿Sí? Bueno, ¿qué se ponía? Bueno, un árbol. Un árbol fue lo que se puso, porque eso siempre representaba la fertilidad, la prosperidad en la naturaleza. Rendir culto a objetos como árboles y poner regalos debajo de ellos fue una costumbre muy, muy antigua, que incluso Jeremías habla acerca de ella. Fíjense aquí como Jeremías capítulo 10, versículos 2 al 4 dice, así dijo Jehová, no aprendan del camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva. Entonces, una costumbre viejísima, el hecho de poner árboles, ¿sí? En las fiestas poner un árbol y además incluir regalos ahí debajo de ellos. Ha sido una costumbre muy antigua. Y claro, era una costumbre pagana, ¿verdad? Porque siempre estaban haciendo estas cosas o dedicándolas a algún dios o suponiendo, como hacían los nórdicos, que los espíritus vivían dentro de estos árboles. ¿Sí? Entonces, esto es algo que Jehová le decía al pueblo. ¿Sí? Estas costumbres de los pueblos son vanidad. No se amolden a ellas. Ellos ponen sus árboles, los ponen ahí en medio de ellos, los adornan, les ponen esto, les ponen aquello. Esto es lo que hacen los paganos. Ustedes, que son pueblo mío, ¿sí? No aprendan este camino. Escuchen lo que yo les digo. Agrádenme con lo que yo les pido. Los van a ver a ellos haciendo muchas cosas en sus fiestas y sus tradiciones. Pero no aprendan de ellos. ¿Qué logra aprender la gente de nosotros? ¿Sí? ¿Alguna vez alguien se ha acercado a usted diciéndole que desde que comenzó a hablar con usted o desde que le conoce, o gracias a su influencia en ellos, esta persona ahora ora mucho a Dios? ¿Alguna vez alguna persona se ha acercado a usted y le ha dicho que gracias a su influencia, ahora esta persona vive cantando himnos a Dios? ¿Alguna vez una persona le ha dicho que gracias a usted, gracias a su influencia, ahora se ha dispuesto a cada día ponerse a leer la Biblia? Tal vez a algunos sí le haya pasado, tal vez estemos hablando de algunas personas que podemos contar con una sola mano. Sin embargo, otros podemos decir que no, que nunca alguien se nos ha acercado a decirnos
tal cosa, como que gracias a nosotros, ahora se han visto muy influenciados a comenzar a hacer este tipo de cosas. Sin embargo, como cristianos, sí somos fácilmente influenciados. ¿Sí? Como vemos en el mundo estas celebraciones, también se nos antoja poner luces en nuestra casa. Como vemos en estas celebraciones, en estos tiempos, aprendemos este camino de las naciones. Y queremos tener nuestro árbol, y queremos regalar cosas ese día, y queremos poner un nacimiento. ¿Sí? Y aprendemos este camino en donde no influenciamos a nadie, pero sí somos influenciados de ellos. ¿Sí? Los demás no quieren hacer lo que nosotros hacemos, pero nosotros sí queremos hacer lo que ellos hacen. Hermanos, la indicación de Jehová fue firme desde el principio. No es algo que uno como predicador diga, siendo cuadrado o siendo estricto, o siendo muy pesimista, como que no me gustara o no nos gustaran este tipo de cosas. Porque como dije al principio, son celebraciones pues muy bonitas, en realidad, visualmente, lo son muy bonitas. Pero si nos vamos a lo que nos dice Dios, dejando de lado lo que nuestros ojos nos engañan y nos permiten ver, lo que nos dice Dios es, no aprendan lo que hacen los demás. ¿Sí? Si yo no he mandado a hacer eso, no aprendan a hacerlo. ¿Sí? No se vean siendo partícipes también de estas cosas. Lo que hizo la Iglesia Católica fue dejar los mismos símbolos y los mismos elementos, pero solamente darles otro significado. ¿Sí? Se cambiaron los robles por pinos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los pinos son un tipo de árbol, se les llama árboles perennes, porque lo que hacen estos árboles es que sus hojas no se caen todas al mismo tiempo, sino que las van renovando. Así que siempre están verdes todo el año. Es un buen árbol para tener en cualquier época del año. Más en diciembre, en invierno, que muchos árboles tienen sus hojas ya caídas, pues el pino siempre está verde. Entonces el pino, al ser un árbol perenne, era un buen árbol para ponerlo ahí en medio de ellos. Pero dejaron la misma tradición de tener un árbol. ¿Sí? Además era triangular, por lo que significaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Las esferas, habla la Iglesia de que son los dones de Dios, y las luces son la luz de Cristo. La punta, por supuesto, es la estrella de Belén que guió a los Reyes Magos, como dicen ellos, ¿verdad? Pero la pregunta ¿es esto lo que el cristiano debe enseñar al mundo? Hermanos, yo sé que nos puede parecer bonito el árbol, las esferas, las luces, pero nosotros debemos enseñar al mundo que la Santísima Trinidad está en un árbol, que ahí es donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo que el cristiano debe enseñar, que aquí está la estrella que guió a estos hombres a Belén, hacia Cristo. Es lo que Dios quiere de nosotros, que enseñemos por medio de artículos materiales, lo que la Escritura habla acerca de este nacimiento de Cristo. Nuevamente, nuestro dicho puede ser, bueno, sí, pero para mí no significa eso. Yo lo pongo porque me parece bonito, no porque para mí signifique eso. ¿Sí? Para mí ese árbol no significa Dios. Para mí esa estrella no significa nada. Para mí esas luces son solamente luces. Y puede ser cierto que para usted en su mente esto no signifique nada, que sea un simple pino, simples luces y una simple estrella. Pero la realidad es que bajo la tradición, ese sigue siendo el significado. ¿Sí? A pesar de que para usted no lo sea, esa es la tradición. Esa es la costumbre del mundo. ¿Sí? Y cuando alguien vea esto en su casa, eso va a significar.
aunque usted diga que no. Estamos siendo partícipes de lo que el mundo hace. Así que usted no pone las reglas, es una tradición del mundo. Para ellos va a seguir significando esto. ¿Enseña la Escritura que estas cosas representan lo demás? Bueno, usted responde esa pregunta. ¿Esta tradición acerca a la gente más a Dios? ¿Será que cuando participamos de esto la gente se acerca más a Dios? ¿Sí? Cuando participamos de esto, ¿usted se siente más cerca de Dios? Al poner estos adornos en su casa o al participar de estas fiestas. ¿Se siente usted más cerca de Dios al participar de ello? ¿O realmente son cosas que nos acercan más al consumismo, al sentimentalismo? Así de importante es analizar pues todo esto, porque la tradición no la inventamos nosotros, es una tradición del mundo. Así que ellos ponen el significado, ellos ponen de qué se trata, y nosotros tenemos que entenderlo. No podemos pararnos simplemente a decir, para mí eso no significa nada. No, es que sí tiene un significado. Lo sigue teniendo aunque usted no quiera. Otra cuestión importante es la del niño Jesús o la del niñito Dios. Porque Él es el que trae los regalos. Vamos a participar de estas celebraciones, también alentar esta idea. Finalmente lo hacemos. Vamos a dar un regalo. Y pues a veces no le queremos decir a los niños quién se lo dio, ¿verdad? Porque se vive bajo esta fantasía de que lo está trayendo el niñito Dios. No le decimos yo te lo regalo, ¿verdad? Muchas veces. Sino que no queremos romper esa ilusión. De todas las mentiras que rodean esta celebración, esta puede ser una de las peores. Se utiliza la figura de un niño porque se habla de un Jesús recién nacido, ¿verdad? Algo que apela al sentimentalismo porque hablar de un niño es hablar de algo tierno, es hablar de algo inofensivo. Pero bueno, también al mismo tiempo se reduce la divinidad de Dios. Se le elimina, poniéndolo como un simple niño. La pregunta es también, hermanos, hermanas, para que usted se la haga. ¿Es Dios un niño? Nos habla la Escritura acerca de Dios como un niño. Jesucristo quiso ser recordado como un niño para todos nosotros. ¿Será bueno que nosotros como cristianos participemos promoviendo también esta idea de que Dios o que Jesús es un niño? Bueno, cuando participamos de ello, acuérdense que participar, estar presentes, es decir, pues estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. ¿Sí? Siempre es así. Dios nunca es llamado niño en ninguna parte de la Escritura, sino es llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo soy, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el final, el rey de reyes y el señor de señores, el juez de vivos y muertos, el camino, la verdad y la vida, y el Cordero de Dios. Esta es la idea que Dios quiere dejar de sí mismo y que Jesús quiso dejar de sí mismo en la Escritura. ¿Sí? Es esto como debe ser recordado Jesús. ¿Sí? No como el niñito Jesús, no como el niñito Dios. Les digo, parece inocente, parece tierno, parece simple, pero estamos eliminando todo esto. Lo estamos dejando de lado. Este es el Cristo al que nosotros predicamos. Este es el Cristo al que Pablo le decía a Timoteo, acuérdate de Jesús. No al Jesús recién nacido, al Jesucristo resucitado. Ese es el que nosotros predicamos y enseñamos. Y claro, si no queremos hablar de ese y queremos hablar de Santa Claus, pues este es solamente igualmente una adaptación de la mitología nórdica, del dios Odín, quien por cierto se le llamaba el padre de todo, el dios supremo, que iba volando así, iba volando por los cielos y él era el que llevaba los regalos a las personas.
¿Por qué? Bueno, pues porque Él era el que hacía prosperar a las personas, no el Dios eterno al que nosotros servimos. Y como la Iglesia Católica no podía eliminar esto de la mente de ellos, lo único que hizo fue adaptarlo. Ahora ya no era este Dios Odín, sino que era este San Nicolás, que fue al principio, y hoy en día, pues Santa Claus, ¿verdad? Pero es lo mismo, es participar de alguna manera del paganismo, solamente que con otro nombre. Es en lo que caemos cuando hacemos o participamos de este tipo de celebraciones. Pero primero los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 25, nos dice Dios cómo quiere Él ser recordado. Nos dice Dios dónde quiere que usted como cristiano, como cristiana, ponga su atención. Dice ahí que esto es lo mismo que Pablo recibió del Señor y fue lo mismo que el Señor mismo le dijo a sus apóstoles una noche antes de ser crucificado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de haberlo partido dio gracias y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Porque esa es la manera en que Cristo debe ser recordado. Y cuando tomaron de la copa ese fruto de la vid, les dijo que bebieran porque este era el nuevo pacto en su sangre y que hicieran esto todas las veces que la beban en memoria de Cristo. Más, hermanos, queremos acordarnos de Jesús. No lo haga por medio de las tradiciones del mundo. Hágalo como Él se lo ha pedido. No participe usted de cómo ellos quieren recordar a Jesús, sino predíqueles cómo debe ser recordado. Por medio de participar de su cuerpo y de su sangre. En eso que debemos hacer, no cada año, ¿sí? No cada año, sino cada primer día de la semana. Así lo hacía la iglesia del primer siglo, ¿sí? Recordaban la muerte de Cristo hecha en favor nuestro. De eso se trata, de recordar su muerte y las bendiciones que trajo a nuestras vidas por eso. Se trata de recordar el nuevo pacto bajo el cual vivimos ahora y lo que fue necesario hacer para ratificarse. Y además anunciamos esta muerte del Señor hasta que Cristo regrese nuevamente. Y cuando hablamos acerca del nacimiento de Cristo, no decimos nada de esto. Porque Cristo siempre quiso que nosotros recordáramos su muerte. Que eso fue lo que hiciéramos siempre en memoria de Él. Que recordáramos esta imagen, que lo tuviéramos en mente a cada momento. ¿Sí? Y no solamente eso, sino Él mismo en la cruz entregándose por todos nosotros. Este es un acto memorial que los cristianos realizaban en el primer siglo, cada primera de la semana, y haciendo uso de los elementos que Cristo utilizó con los apóstoles en aquella cena y reafirmados más adelante por el apóstol Pablo. ¿Sí? No son elementos inventados, no son añadidos, ¿sí? No son puestos por el mundo, sino que Jesús mismo nos dice con qué elementos debemos recordar. El pan y el jugo de uva que tenemos presentes el día de hoy aquí. ¿Por qué su muerte y por qué no el nacimiento? Bueno, pues porque su muerte, la muerte de Cristo, nos dio perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Porque además nos dio justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué por medio de Él? Bueno, pues porque cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. La Biblia nos sigue recordando las cosas que hemos obtenido por la muerte de Cristo. No quiere que sigamos tradiciones en donde recordemos al mundo de algo que nada les hace reflexionar espiritualmente. Si le recordamos al mundo el nacimiento de Cristo, ¿qué con eso? Sí, se enternecen, les gusta que les hablemos de un niño nacido y la estrella de Belén y cómo en un pesebre humildemente. ¿Y qué más? ¿Eso qué enseñanza les deja? No les deja saber lo importante.
que si acudimos a su muerte, tenemos el perdón de pecados. Que si recordamos su muerte, somos justificados por la fe. Que si acudimos a su muerte por medio de la obediencia del Evangelio, somos reconciliados además. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, obviamente por su muerte. Y el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Porque la muerte de Cristo, cuando Él se dio a sí mismo, nos dio libertad además. Nos dio libertad de este siglo malo, nos dio libertad del pecado. Si predicamos su muerte, estamos predicando esto. Si recordamos su muerte, estamos recordando todo esto. Pero si seguimos las tradiciones del mundo, de nada de esto hablamos. Antes les decimos, qué bueno que están recordando el nacimiento de Cristo. Está bonito. Además, con su muerte, Él nos dio salvación y vida eterna. ¿Sí? Así fue que de esta manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito. ¿Sí? Lo entregó al mundo para ser crucificado. Y que de esta manera obtuviéramos vida eterna para que el mundo sea salvo por Él. Pero no hay que dejar de recordar esa muerte de Cristo. No el nacimiento, la muerte, es lo que nosotros debemos proclamar. ¿Sí? El nacimiento fue maravilloso y fue milagroso y fue gracias a Dios, fue por obra de Dios. Pero Cristo siempre ha querido que nos centremos en su muerte y en los efectos que ésta produjo. ¿Qué debemos hacer con nuestras vidas por su muerte? Bueno, no participar de fiestas, ciertamente, no participar de tradiciones, no participar de costumbres, sino vivir en santidad para Cristo. ¿Sí? Bueno, Él murió por todos. ¿Para qué? Bueno, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Según de los Corintios 5, 14 al 15. Entonces, su muerte ahora debe ser correspondida nosotros viviendo en santidad para Cristo. ¿Sí? Hágalo de esa manera, si usted quiere recordar a Cristo. Primero los Corintios 15, 3 y 4 nos habla acerca del Evangelio, que por cierto Marcos dice que debemos ir y predicar a todo el mundo. ¿Y cuál es ese Evangelio? Bueno, pues el de la muerte de Cristo. Eso es lo que primeramente debemos enseñar. ¿Sí? Que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue crucificado, pero que también fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. ¿Quiere usted recordar a Cristo? Predique su Evangelio. No participe de tradiciones del mundo. ¿Sí? Viva en santidad y además predique su Evangelio. ¿Qué más puede hacer? Bueno, como dice Hebreos 13, 12 al 13, Cristo quiso santificar al pueblo mediante su propia sangre, es decir, por su muerte. Dice, salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Quiere usted recordar a Cristo? Bueno, hágalo padeciendo juntamente con Él. Por esa muerte que Él tuvo, ahora usted padezca el vituperio juntamente con Él. ¿Qué es eso? Bueno, pues tener que padecer a veces rechazos. ¿Sí? A veces rechazos de parte del mundo. ¿No está usted dispuesto a obtener este rechazo de parte del mundo por no querer participar de una de sus tradiciones? Pues bueno, hermanos, pues va a ser muy difícil que nosotros nos acerquemos a Cristo de esta manera. Y además, 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y como Él murió dando su vida, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Quiere usted recordar a Cristo? Ame a sus hermanos. Ponga su vida por ellos. Esa es la manera en que nosotros debemos recordar a Cristo. Vamos, creo que está por demás decirles que un árbol en diciembre pues no glorifica a Cristo, no glorifica a Dios. Luces afuera de nuestras casas tampoco.
Poner un nacimiento, tampoco. Regalar cosas a los demás, pues tampoco. ¿Sí? Eso no glorifica a Dios de ninguna manera. Participar de estos símbolos que en algún momento fueron paganos, que la Iglesia Católica solamente les cambió el nombre. ¿De qué sirve, hermanos? Y si el día de hoy podemos decir que nada es esta fiesta, que nada glorifica a Dios, que nada bueno trae espiritualmente, ¿para qué, hermanos, queremos estar metidos en ellas? Sí es cierto que es la época en la que más a veces es posible ver a nuestra familia, más cuando pues ya somos más grandes y todos están por todos lados, ¿no? Unos viviendo aquí, otros viviendo por allá, y solamente en esa fecha se juntan todos. ¿Sí? Y tenemos deseos de verlos y tenemos deseos de estar con ellos. Pues usted debe recordar cuál es su relación más importante. ¿Sí? Si le importa más su relación con Dios o la relación con su familia. Dios no nos pide dejar de amar a la familia. Dios no nos prohíbe dejar de divertirnos con ellos, de alegrarnos con ellos. Dios no nos prohíbe seguirlos visitando. Dios no nos prohíbe además regalarles cosas a los que más queremos. ¿Sí? Dios no nos prohíbe nada de eso. No está prohibido. Pero el tema no es cuando nosotros hacemos esto, porque eso es bueno y es bonito. El tema es cuando nosotros cedemos a las tradiciones. Eso es de los que les estoy hablando el día de hoy. De cuando cedemos a las tradiciones del mundo y participamos de lo que ellos enseñan con esto. ¿Sí? Acuérdese que nosotros damos una enseñanza con todo lo que hacemos. ¿Sí? Si usted no participa de eso, usted da una enseñanza al mundo de quién es usted y de qué es lo que usted predica. Entonces es importante que nosotros valoremos, de acuerdo a la Escritura, si queremos seguir participando de esto. Nada es poco. Para el Señor nada es poco. ¿Sí? Nosotros podemos minimizarlo y decir, solo es un pino, o solo son luces, ¿sí? O solamente es una reunión. Pero para Dios nada es poco. Dios conoce todo lo que hay detrás. ¿Sí? Dios conoce, así como nosotros mismos, los significados. Dios conoce las intenciones de ellos al hacerlo de esta manera. Y si tanto es el deseo recordar a Jesús, recordar el amor, ¿por qué no se ve el resto del año? Si tanto es la intención recordar a Jesús y recordar el amor y estar en familia, ¿por qué no están el día de hoy aquí con nosotros? ¿Por qué no acuden cada vez que les invitamos a recordar a Cristo en este día? ¿Por qué no vienen aquí juntamente con nosotros a adorar al Dios vivo, como Él pide hacerlo? Y que estemos aquí en familia todos juntos. Convóqueles usted a sus familiares una vez al año a que todos se junten para venir a reunirse aquí como iglesia. Mande la invitación a sus tíos, a sus primos, sus papás, sus hermanos y dígales, les invito este día a que todos vengan a mi casa y que el día domingo nos reunamos como familia adorando a Dios. ¿Será que contesta la familia? ¿Será que vienen todos? ¿Será que ese día podemos tener a toda su familia aquí reunida adorando a Dios? Hermanos, si su respuesta es que no, ¿por qué si obtenemos tanto rechazo de parte de ellos para las cosas de Dios? ¿Por qué si cedemos fácilmente a sus invitaciones? ¿Por qué si ellos no quieren saber nada de Dios de parte de nosotros? ¿Por qué nosotros sí queremos saber todo de sus fiestas y sus tradiciones? Considéralo, hermano, considéralo, hermana. ¿Sí? Es importante que agrademos primeramente a Dios antes que a los hombres. Primeramente a Él.